Quisimos aprovechar estos minutos para tener una conversación con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Saluda Gabriela. Muy buen día, Gaby. Me da mucho gusto saludarle. Gracias. Igualmente, doctor, pues arrancaríamos por lo primero. Se decreta la fase 3 y todavía para mucha gente que nos está escuchando hay dudas y preguntas. ¿Qué significa la fase 3 en este momento que estamos viviendo en nuestro país? Con gusto. La fase 3 de la epidemia de COVID quiere decir que estamos en el momento de más rápido aumento diario en el número de casos, en el número de hospitalizaciones, en el número de casos graves y muy posiblemente y desafortunadamente en el caso de muertes. Esta epidemia es una epidemia grave, como lo hemos dicho repetidamente, y la única manera de disminuir su intensidad es evitando los contagios y en ausencia de una vacuna que no existe y tampoco un tratamiento específico, la única manera de disminuir los contagios es quedándonos en casa, manteniéndonos a distancia sana unos de otros para que no se presenten estos contagios. Ok, eso es lo que significa entonces la fase 3. Una pregunta que nos hicieron llegar también con frecuencia, doctor, tenía que ver con, hace algunos días se presentaba este mapa de México con los municipios en donde había más contagios, menos contagios y demás, y pareciera que iba a ser más regionalizado el tema de la fase 3, pero finalmente se decreta para todo el país, ¿cierto? Es correcto, aunque técnicamente hablando la intensidad de la transmisión en cada parte del país es diferente y tenemos esta distribución en parches donde las zonas metropolitanas más importantes como la del Valle de México, la de Guadalajara, Monterrey y algunas otras capitales estatales son las de mayor transmisión, mientras que en municipios rurales donde hay población dispersa hay baja y en algunos casos nula transmisión. Hemos considerado conveniente decretar la fase 3 para todo el país, precisamente para que haya una mayor claridad sobre la importancia de que las medidas generales de prevención se tienen que cumplir en todo el país. Estas medidas son la suspensión temporal de todos los trabajos no esenciales en los sectores público, social y privado. Segundo, la suspensión temporal del ciclo escolar. Y tercero, el que no pueda haber congregaciones en las plazas públicas. Plazas públicas es un término genérico para referirnos a cualquier lugar donde se congrega la gente, obviamente restaurantes, parques, jardines, kioscos, playas, todo lo que implica que la gente se reúna fuera de casa. Okay. ¿Qué tal, doctor? Lo saluda Javier Risco. Buenos días, ¿cómo está? Muy buen día, Javier. Buenos días. En el inicio, justamente, en los anuncios ayer del inicio de la fase 3, me llamó mucho la atención justamente cómo ayer ya se obligó a los estados esta notificación en tiempo real del porcentaje de la ocupación hospitalaria. Platíquenos un poco de cómo se va a hacer esta notificación en tiempo real de todos los estados a la federación. Sí, esto es sumamente importante porque el elemento principal a vigilar durante la fase 3, dada la rápida incremento, ascenso en el número diario de casos y de casos graves, pone en riesgo, esto lo sabíamos desde el principio, así lo fuimos informando, pone en riesgo de que exista la capacidad para atender a todas las personas, en la medida en que los hospitales pueden saturarse. Llevamos más de 5 semanas dando lineamientos generales a los estados para que ellos cumplan con programas de reconversión hospitalaria y expansión de capacidades, que se declaren hospitales COVID y hospitales no COVID y que se reorganice toda la atención para lograr tener espacio suficiente para todas las personas enfermas. Esto, para poderlo monitorear diariamente, necesitamos que diariamente los estados notifiquen en una plataforma que hemos puesto a disposición desde hace 10 días, ha estado en una fase de pruebas técnicas, la plataforma funciona perfectamente, pero lo que necesitamos ahora es que todos los estados notifiquen. Estamos hablando de 760 hospitales que han sido declarados como hospitales COVID y para todos ellos tenemos que tener información cada 24 horas con un corte simultáneo a las 8 de la mañana. Ok, entonces a las 8 de la mañana se da este corte. A ver, con esta información es abierta, ¿lo puede revisar cualquier ciudadano o solo tiene acceso a autoridades del gobierno?
Exacto, la información que finalmente se produce será abierta y la estaremos haciendo pública todas las noches a las 7 de la noche, pero no es una plataforma de consulta, sino es más bien una plataforma de notificación. La razón de que no se haga abierta en tiempo real es que causaría una gran confusión, porque las cifras se van actualizando a lo largo del día, aunque el corte está planteado a las 8 del día. Esto es muy dinámico y podría en un momento dado cambiar la ocupación de un hospital. Sin embargo, esa misma información es la que se transfiere a una plataforma de aplicación móvil que ya habíamos anunciado hace 3 semanas o 2 semanas y media, que se llama COVID-19 MX, y que está destinada a que los ciudadanos y ciudadanas identifiquen dónde hay un hospital disponible, pero es la misma información la que procede de esta plataforma. ¿Hoy se puede saber este porcentaje, de ocupación hospitalaria a nivel nacional, doctor? Todavía no, por lo que indico, apenas ayer entró esta obligatoriedad, en virtud de que se publicó en la noche el acuerdo de la Secretaría, y esperamos que tenemos un buen avance. El 73% de los hospitales están siendo informados. Nos faltan todavía 6 estados que no han notificado en tiempo y forma. En este sentido, doctor, otra de las preguntas que nos llega, una de ellas tenía que ver mucho con esto de los hospitales, sobre todo cuántas camas estaban disponibles a nivel nacional. Lo que nos está diciendo entonces, doctor, es que en realidad ahorita todavía no se tiene esta información actualizada desde todos los estados, nada más para que quede claro, y por eso no podemos saber exactamente cuántas camas disponibles hay en estos momentos, ¿verdad? Es correcto, la información deben tenerla los estados. Esto es una rutina clásica de los hospitales, que se hace un censo diario, pero el mecanismo de que la informen en una plataforma a tiempo real a nivel nacional, ese es un mecanismo nuevo, y ahora lo tendrán que hacer cada 24 horas. Y en este mismo sentido, ayer también llamaba un poco la atención lo que ha sucedido, por ejemplo, con algunos estados, las discrepancias con los números. Usted ha dicho también en algunas otras entrevistas, bueno, es que si los estados no reportan, nosotros no podemos tener esos datos específicos, pero lo que pasó, por ejemplo, con la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina, doctor, y de lo que se informa sobre lo que sucede con los hospitales privados y las pruebas que se hacen en hospitales privados, y si esto se va a sumar a los casos que tenemos a nivel federal o no. ¿Cómo entendemos esto, doctor? Sí, definitivamente los elementos de la vigilancia epidemiológica en realidad no son solo un mecanismo. Esto quizá es importante dedicarle cierto detalle. La vigilancia epidemiológica convencional, que es relativamente simple, se basa en la notificación de casos de enfermedad. Este es un modelo ya bastante anacrónico que usan todavía algunos países, no pocos, pero los modelos contemporáneos de vigilancia epidemiológica utilizan información de múltiples fuentes que tienen formatos diferentes. Por ejemplo, los laboratorios privados, en la medida en que se incorporaron desde el inicio al trabajo con nosotros, se comprometieron a producir información sobre el número de pruebas que hacen y el porcentaje que resultan positivas. Pero no es práctico que los laboratorios privados puedan hacer un extenso estudio epidemiológico de caso, que tiene más de 60 variables. Entonces no tendría sentido pensar en que uniformemente el proceso de notificación sea igual para todos, las entidades públicas, privadas, las clínicas, los laboratorios, porque cada quien aporta un tipo de información diferente. Entonces nosotros desde el inicio, conforme se incorporaban los laboratorios privados, ahorita tenemos 84 laboratorios, una tercera parte son privados, nos han estado informando, pero en un formato muy simple, que es cuántas pruebas hago, cuántas resultan positivas, y desde luego nosotros hemos incorporado esa estadística a la cuenta de casos, pero no tenemos los detalles, por ejemplo, de qué enfermedades padecen, dónde residen, etcétera. Bueno. A ver, entonces, es que este es un dato importante. Si estamos hablando con el doctor Hugo López-Gatell, a ver, este es importante, doctor, porque nos llegan un montón de preguntas al respecto. Es decir, lo que entonces se va a incorporar o sea, ¿hay un nuevo formato para que se incorporen esta información adicional? ¿O qué sería lo nuevo que se tendría de parte de los laboratorios privados? En el caso de los laboratorios privados, y efectivamente va a haber varios cambios, un paréntesis, cada modelo de vigilancia epidemiológica es apropiado a cada necesidad. En fase 3, la necesidad crítica es salvar vidas en la medida en que tengamos información en tiempo real sobre la ocupación hospitalaria y además poder documentar la progresión de la enfermedad en una fase de ascenso sumamente rápido. Lo que ahora nos interesa es que los laboratorios privados
nos den información, por ejemplo, sobre las características de las personas a quienes se les hacen las pruebas en mayor detalle, pero sin abrumarlos. Estamos hablando de un formato de cerca de 8 variables básicas: la edad del paciente, el sitio donde reside, las condiciones clínicas básicas en el momento que se le tomó la prueba, si estaba grave o no, etcétera. Y esto será incorporado en tiempo real también mediante un formato electrónico para todo este segmento de los laboratorios privados, que, insisto, desde el inicio nos han estado reportando el número de pruebas que realizan y cuántas resultan positivas, pero sin mayor detalle hasta el momento. Es decir, no va a modificar el número de, digamos, de los números, ahora la cantidad de números positivos o la cantidad de positivos que salen, sino la información adicional. No es que de repente, de un día para otro, tengamos, con la información de los laboratorios privados, tengamos, por ejemplo, muchos más contagiados de los que se esperaba. Lo que se tendrá es información adicional sobre los ya contagiados reportados. Exactamente. Esto se ha prestado a mucha especulación. Y parece que no queda claro. Hay gente que se empeña en pensar que queremos ocultar el número de casos como si hubiera una necesidad de maquillar las cifras. Esto es parte de la subcultura política de nuestro país en materia de salud. Por décadas se ha hecho y quizá por eso es la expectativa. Nosotros ponemos a disposición pública toda la información que conocemos y la intención nuestra es poder documentar la trayectoria en tiempo de la epidemia, obviamente con la carga de enfermedad que representa y también la dispersión territorial. Y en este caso los laboratorios privados, desde el momento en que se han incorporado, recordarán que les pedimos dos cosas. Les pedimos que, uno, se comprometan con la vigilancia epidemiológica, es decir, que informen, y segundo, que sus métodos sean los apropiados para tener un diagnóstico de calidad que sea confiable. Bueno. Doctor, me parece que fue el 15 de marzo pasado cuando el doctor Fauci y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salían a dar estimaciones sobre la curva justamente y mencionaban el número de muertos posibles en Estados Unidos. Daban la cifra entre 100,000 y 150,000 muertos en Estados Unidos. En México, ¿por qué no se ha actualizado o por qué no se ha estimado el número de muertos, doctor? Sí se ha estimado y lo hemos presentado públicamente hace más de 5 semanas. El doctor Ruy López Vidaurra, cuando habló de las necesidades de abastecimiento de ventiladores y camas, señaló nuestras estimaciones. Nosotros, en el pico de contagios, ¿cuánto sería el número de muertos estimado para el gobierno federal? Le digo la suma total, que es más informativa. Nosotros tenemos una estimación que hicimos desde hace varias semanas y la hemos ido actualizando conforme surge nueva información y nuevos modelos matemáticos. Consideramos, le doy números gruesos, 250,000 personas podrían estar enfermas, muchísimos más podrían estar infectados. Ya hemos hablado de que posiblemente al final de la epidemia tal. Entonces, 250,000 personas podrían estar enfermas, la mitad podrían necesitar en algún momento alguna clase de atención, es decir, 125,000, cerca del 40% podrían necesitar hospitalización, tendríamos en terapia intensiva unas 12,000 a 15,000 personas, y conocemos que la letalidad, exclusivamente me voy a referir, que quede muy claro, letalidad en las personas extremadamente graves, personas en terapia intensiva, es de hasta el 70%, es decir, de esta cifra de 12 a 15,000 podría ser las personas que fallezcan por estar críticamente enfermos y llegar a las terapias intensivas. Pero entonces, doctor, ¿se tiene previsto que en el pico de contagios en este país mueran 8,000 personas? Sí, en el conjunto de la epidemia, que quede claro, no es por día, es en el conjunto de la epidemia. En el conjunto de la epidemia, 8,000 personas en México. Ok, doctor. Sí. Doctor, varias preguntas que nos han, la verdad es que desde ayer lo que le pedimos a la gente es más bien que nos acercara a las preguntas. Aquí, por ejemplo, dice, ¿cuántos ventiladores y monitores hay en total? Porque parece ser que había una duda que incluso no se sabía cuántos se habían reparado. Todavía esta semana, hace unos días, hablábamos con el gobernador de Michoacán y decía, no, bueno, pero aquí no estamos reparando nada. ¿Sabemos cuántos ventiladores y monitores hay en total disponibles? Sí, aprovecho para decir lo del gobernador de Michoacán, y como aclaramos en un video que produjo el Instituto Mexicano del Seguro Social, había una confusión porque él había identificado un nombre que no reconocía. Es el Instituto Tecnológico de Morelia, estaba reparando los ventiladores del Seguro Social.
y esto ha seguido ocurriendo. También la Secretaría de Marina nos está ayudando en su unidad de ingeniería biomédica a reparar ventiladores, y también el INSABI firmó contratos con 3 empresas fabricantes de ventiladores para que puedan hacer la reparación. Esto va a ir cambiando día con día. En el corte de ayer en la noche, que lo informamos al presidente, el INSABI ya había reparado más de 270 ventiladores y seguirá. Tenemos identificados 1,850 ventiladores por reparar, que estaban en los distintos unidades médicas de las Secretarías Estatales de Salud, y nos las han transferido para que hagamos este proceso de reparación. Claro. Okay. Siempre estamos hablando con el doctor Hugo López-Gatell, lo repite todos los días, que es, a ver, nosotros podríamos regresar el 1 de junio a las actividades, sí, solo si la gente hace caso a quedarse en casa, si resulta exitoso esta jornada de la sana distancia que ha puesto el gobierno federal, pero siempre habla, por supuesto, en positivo y de las estimaciones hasta el momento. Hoy se publican en distintos medios de comunicación, por lo menos en el diario Reforma, fotografías de gente todavía circulando en las calles, autos, tráfico, en mercados, en transporte público. ¿Qué es lo que le preocupa justamente de eso? Que no sea un escenario positivo, que se empiece a cambiar esto hacia un escenario que nos obligue tal vez a mayor reclusión, doctor. Sí, gracias por mencionarlo, Javier. Me preocupan las dos cosas, los dos polos que en todo momento viven en tensión y que tenemos que encontrar siempre día con día el equilibrio apropiado. En un extremo está obviamente la prioridad, que es proteger la salud y salvar vidas, y por eso se hacen las medidas de sana distancia que implican esta restricción de la movilidad en el espacio público. En el otro lado están los efectos adversos que tienen estas medidas sobre la economía, particularmente las economías sociales. La mitad de la población vive al día, no tiene capacidad de ahorro y obviamente necesita tener el sustento diario. Estos dos elementos no se pueden reconciliar del todo y hay que encontrar un punto que no necesariamente está en el punto medio para poder equilibrar las dos intenciones. Entonces me preocupa en términos de la salud que las personas empujadas por la necesidad, que es completamente legítima, comprensible, expreso mi simpatía a ello, salgan a la calle, pero empiecen a reducir la intervención y la efectividad de la intervención, haya contagios, se saturen los hospitales y finalmente puedan morir las personas, incluidas las que salen a la calle, desde luego, que son quienes tienen mayor riesgo de contagiarse por hacerlo. Y en el otro extremo me preocupa que los días pasan, se necesita mantener esta medida sanitaria, pero obviamente las personas empiezan a sufrir porque no tienen el sustento económico apropiado, porque no tienen ahorros, porque esa es la realidad social que tiene nuestro país desde hace muchos años. Sí, pero justo en ese mismo tenor, doctor, de las cosas que se han analizado en estos últimos días y que también han generado algo de duda, es lo que, por ejemplo, se anuncia. Se dice, a ver, si las cosas caminan como más o menos se tienen previstas, se hablaban de varias fechas, se hablaba el 1 de junio, por ejemplo, el posible regreso a clases, la reactivación de alguna manera del país por ahí del 25 de junio, pero también se decía tal vez el 17 de mayo en algunos de los municipios en donde haya menos contagios y menos casos, puede haber también una reactivación previa, y sin embargo nos decían algunos especialistas, oigan, pero es que el virus no se contiene, el virus no dice a este municipio no me voy a meter porque no está, y la gente se mueve. Entonces, ¿cómo podemos tener este horizonte de fechas, doctor, cuando no podemos contener geográficamente de una manera tan delimitada, digamos, lo que significan los contagios y lo que significa el propio comportamiento humano? ¿Cómo podemos tener esas fechas? Qué importante pregunta, Gaby, muchas gracias. Precisamente por eso los grupos de asesoría científica nos formularon algunas propuestas que tomamos y formalizamos como recomendaciones al Consejo de Salubridad General y las aprobó el martes pasado. Entre ellas incluye la segmentación de la movilidad en el territorio. ¿Qué quiere decir esta segmentación? Precisamente el tener acciones, sobre todo de carácter administrativo, que restrinjan la movilidad entre municipios con distinta intensidad de transmisión. Le pongo un ejemplo hipotético. Hay municipios que siendo, por ejemplo, o incluso dentro de un municipio, la cabecera municipal puede ser el centro de abastecimiento de todo un territorio. Y lo que no queremos es que territorios que tienen distinta intensidad de transmisión intercambien personas, porque esas personas lo que van a hacer irremediablemente es transportar
la enfermedad, ya sea de los municipios de alta actividad a los de menor, o que las personas que se mueven de los municipios de menor transmisión a los de mayor sean quienes traen la enfermedad de regreso a casa. La manera de lograrlo no es fácil y por eso invocamos la importancia de la autoridad sanitaria estatal, quienes son los responsables de ejecutar estas medidas. Los gobernadores de los estados tienen, además de la atribución de autoridad sanitaria, otras atribuciones de autoridad que les permiten intervenir sobre la movilidad pública en términos de la actividad económica, la actividad comercial, las propias rutas de transporte, etcétera. Va a ser todo un reto, pero lo que queremos lograr es precisamente que no esta distribución que hoy ocurre en parches, donde hay zonas de muy alta transmisión, ahí se quede la alta transmisión y se vaya conteniendo, pero que simultáneamente no se propague la epidemia hasta donde esto sea posible. Sí. Ahí nada más, sí, rápidamente, perdón, Risco, ahí nada más, doctor, en estos días hemos estado hablando con varios gobernadores de diferentes estados de la República y se han quejado de manera muy puntual, digamos, de poca comunicación o de poca coordinación con la federación, así nos lo han puesto de manera directa. Y ahorita, por ejemplo, esto que nos planteas de esta segmentación de movilidad y demás, en verdad requiere de un trabajo muy minucioso y de una coordinación, híjole, casi de reloj suizo, y preocupa cuando se ve, digamos, estas afirmaciones de gobernadores que dicen, pues sí, pero nosotros la federación no nos pela, estamos viendo que los gobiernos en los estados están implementando medidas propias que no necesariamente van con las medidas del gobierno federal. Ahí puede, a mí por lo menos me queda la preocupación, doctor, de ver esto que está pasando frente a nuestros ojos. Efectivamente es importante que los gobiernos estatales tengan un conocimiento claro sobre las medidas generales que se han dispuesto con los 3 distintos acuerdos, el más reciente publicado ayer por la tarde, que los conozcan a cabalidad y que se familiaricen. Hemos tenido diversas mesas de trabajo en la Secretaría de Gobernación, coordinados por la propia Secretaría de Gobernación, hemos tenido videoconferencias en varias ocasiones con los gobernadores y las 2 gobernadoras de manera directa, han podido externar todas sus inquietudes y sus dudas. En la esfera técnica de salud tenemos todos los martes la misma videoconferencia con las secretarias y secretarios de salud y en todo momento pueden consultar cualquier duda que tengan. Sobre cómo implementar las medidas, desde luego son ellas y ellos, los gobernadores y las gobernadoras, quienes tienen el mejor conocimiento de su territorio, de sus realidades sociales, políticas, administrativas, etcétera, y deben seguir lineamientos generales y aplicar esos lineamientos a sus realidades locales. Aquí una cosa que me gustaría destacar es, hay medidas de control sanitario que parecen útiles sin tener una evidencia científica clara, que son muy visibles, pero que no son efectivas. Por ejemplo, el uso generalizado de cubrebocas. Ayer vimos noticias de varios municipios que de motu propio empezaban a implantar exigencias muy importantes al uso de cubrebocas. Esta es una medida auxiliar de un posible beneficio no demostrado. Insisto, yo nunca me he opuesto al uso de cubrebocas, simplemente he dicho, no hay evidencia científica de que sea una medida de alto rendimiento. En cambio, el cierre de los espacios laborales para que se cumpla la medida fundamental que nos lleva a que 67 millones de personas, que se ha estimado, reducirían su movilidad en el espacio público, requiere acciones administrativas para que las empresas que no tienen actividades esenciales paren, y esto no se ha logrado, y precisamente las zonas del país donde tenemos la más alta transmisión, algunas son por su densidad, características poblacionales, como la Ciudad de México, pero otras son porque son el sitio de residencia de parques industriales importantes, donde sigue existiendo actividad laboral no esencial, y obviamente está llevando a contagios. Claro. Doctor, hace algunos días se hablaba del fin del primer ciclo de la epidemia y se daba la fecha del 25 de junio. Entre tantas fechas, y hay que explicarlo también, entre tantas explicaciones de curvas, de tratar de aplastar la curva, ¿a qué se refiere este primer fin de ciclo de la epidemia para el 25 de junio? ¿A qué se refería, doctor? Gracias, Javier. Yo me he referido desde el inicio prácticamente de la fase de preparación, he dicho esta frase, preparémonos para una epidemia larga. Sostengo todavía con la evidencia disponible que esto es un escenario muy posible. Esta
estas epidemias suelen presentarse en distintas oleadas o ciclos de epidemia. Esto quiere decir, y lo mismo nos pasó en la pandemia de influenza 2009 a todo el mundo, quiere decir que hay una primera oleada o ciclo de transmisión que después se extingue por sí misma, pero no quiere decir necesariamente que ya no va a haber una reemergencia. En la medida en que en los distintos países del mundo, todos, sigue existiendo transmisión y que esa transmisión no está sincronizada, tendremos países que entrarán a una mayor intensidad de transmisión posterior a México y de ahí puede reemerger hacia México, hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia China, en cualquier momento. Históricamente, desde luego no hay experiencia con COVID, SARS-CoV-2 es un virus emergente, pero sí hay mucha experiencia con influenza, y en las pandemias de influenza típicamente se observa un patrón en donde al menos durante los 3 años siguientes a la reemergencia se están presentando brotes de importante tamaño que semejan o a veces son mayores a el brote inicial que ha sido identificado como el punto de emergencia de la pandemia. Sí. Entonces, es que a ver, no, perdón, Risco, terminaría entonces esta primera oleada, por lo menos se sigue, por lo menos se mantiene después de cómo se ha comportado el virus en México al 25 de junio. Sigue siendo esa la fecha del cierre del primer ciclo. Sí, no es la pérdida absoluta de casos. No, esto quiero dejarlo también claro. Sí. Lo que puede ocurrir, de acuerdo a las predicciones matemáticas, es que entremos posterior al 25 de junio en una fase de transmisión de menor intensidad que se mantenga y se prolongue. Posiblemente, esta segunda frase que voy a decir no deriva de las predicciones matemáticas, pero sí de la experiencia vivida con la influenza, posiblemente conectándose con la etapa del año a partir de octubre, en donde suele presentarse la temporada de influenza de octubre a abril, pero también podría ahí reemerger COVID como un problema epidémico en un segundo ciclo epidémico, junto con la influenza, lo cual nos va a poner un reto adicional, porque obviamente la presentación de los casos es la misma, la proporción de graves es semejante y son ambos casos de muerte por infecciones respiratorias agudas graves. Sí, de hecho, le preguntaron al especialista en temas de epidemiología, al doctor Fauci en Estados Unidos, le hizo una pregunta a un reportero sobre regresar a la normalidad. Y él decía, bueno, pues primero definamos normalidad, que si queremos vivir una época antes del COVID-19, pues es algo a largo plazo. Pero mencionaba que tal vez se regrese a la normalidad hasta que se tenga la vacuna. ¿Usted coincide con este... con este diagnóstico de regresar a la normalidad hasta que se tenga controlada por medio de una vacuna la enfermedad? Coincido totalmente. El doctor Tony Fauci es una autoridad científica y es respetadísimo por todos nosotros, y considero que tiene toda la razón. En la medida en que en este virus no existe un mecanismo de control completamente efectivo y que solo tengamos las medidas de seguridad sanitaria como las que hemos comentado, no vamos a tener la capacidad en el mundo entero de tener un alto completo a la enfermedad. Una esperanza sería, desde luego, que se logre desarrollar una vacuna en un tiempo razonable. Difícilmente en menos de 2 años puede lograrse el desarrollo de una vacuna que sea segura, eficaz y de calidad, pero ojalá se logre. Ahora, un elemento segundo de esperanza es, aún en la ausencia de una vacuna, sí, y aquí vuelvo a mí, sí y solo sí, realmente este virus produce inmunidad permanente, podríamos llegar a acumular un número suficiente de personas inmunes que ya por lo tanto no se pueden reinfectar, y si alcanzáramos, la aproximación matemática es 70% de las poblaciones del mundo con inmunidad, esto haría ya menos posible que se presentaran brotes, aunque se siguieran presentando casos esporádicos en el 30% restante que no tuviera inmunidad por haber sido infectada. Sí. Pero entonces, doctor, creo que vamos a tener que ser cada vez más contundentes y enfáticos en decir, no solo en México obviamente, pero nos preocupa México, que no vamos a regresar a una normalidad, es decir, no vamos a regresar el 1 de junio, de pronto todos vamos a abrir las puertas de nuestras casas y vamos a salir corriendo a hacer lo que hacíamos antes, ni el 25 de junio, ni incluso en octubre, en varios meses más, sí. Porque yo creo que es muy importante, porque de repente puede haber la expectativa en muchas personas de decir, bueno, ok, el 1 de junio
ya regresa, ya es casi abrimos y la vida como suele ser, porque al final de cuentas el virus ahí sigue, la posibilidad del contagio ahí sigue, los contagiados ahí siguen, los contagiados asintomáticos ahí van a estar, y entonces estas oleadas que se pueden prever tal vez para el otoño, que se pueden tal vez se pueden adelantar, yo creo que sí es muy importante que tengamos en cuenta que no vamos a regresar a una normalidad como la que conocíamos, pues que vamos a tener que inventar una normalidad diferente, y eso le implica al Estado una redefinición de sí mismo muy importante, doctor. Definitivamente, Gaby, tiene toda la razón. Esto lo hemos conversado extensamente en México, desde luego en el mundo entero. El propio presidente López Obrador nos lo ha ratificado, que tiene muy claro que esto puede presentarse en esta manera cíclica, como se lo hemos indicado de acuerdo a los estudios científicos y las recomendaciones de los equipos expertos. Lo que sí necesitamos, y por eso lo hicimos público ayer, es un punto referencial para que sepamos hacia dónde vamos. Lo que puede causar una enorme angustia en la población es esta idea de nunca regresaremos a la normalidad y no saber qué quiere decir nunca, si es 2 años, 3 años, 5 años o 400 años. Entonces, todos los países vamos poniendo fechas referenciales. Estas fechas referenciales, en el caso mexicano, es el 1 de junio, pero están en todo momento sujetas a revisión en tiempo real, cada día, de cómo va la evolución de la epidemia. No sería descabellado, no sería algo remoto que México tuviera que revisar esa fecha conforme nos acercamos a ella, tal como ya lo hizo España, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, que ponen una fecha referencial, pero de acuerdo a la evaluación del control de la epidemia, pueden llegar a extenderla, como ha ocurrido hasta el momento en todos estos países y muchos otros. Híjole, Sí. bueno, pues... Es que sí es un tema importantísimo, ¿eh? Va, Risco. No, bueno, es que aquí, es... espérate, Risco, nada más hay que aclarar para la gente que nos está escuchando, es que estamos transmitiendo desde nuestras casas, Risco en la suya, por supuesto, yo en la mía, tenemos al doctor en la línea telefónica, y esto obviamente tiene un pequeño retraso, la señal de unos segunditos, y eso lo que nos hace es que nos estemos poniendo de acuerdo, Risco y yo, a través de FaceTime para poder hacer las preguntas, por eso es que se hace esta pequeñita pausa entre cada uno de nosotros, pero estamos aquí ahora sí que en el encierro radiofónico. Va, Risco. No, sí, hoy, por ejemplo, hay un seminario en el Colegio de México sobre la guía bioética, doctor Hugo López-Gatell. Se había dicho, por lo menos el gobierno había publicado una guía bioética el 11 de abril pasado, pero todavía pidió un periodo de 10 días más para la creación de esta guía. Platíquenos un poco también cómo está funcionando en este momento en la toma de decisiones justamente de los pacientes hoy en los hospitales de este país. ¿Cuál es la guía que se está siguiendo, doctor? Con mucho gusto. Eso de la guía es sumamente importante y debe quedar para todos y todas claro. La guía nunca entró en vigor, la guía nunca se publicó como tal, nunca existió un documento formalmente publicado. La guía, que la elaboró un grupo de expertas y expertos en bioética, en derecho, en muchos otros elementos, a cargo o coordinada por la oficina del secretario del Consejo de Salubridad General, se puso a disposición pública para que fuera una guía abierta, que estuviera sujeta al escrutinio público y a la retroalimentación de toda la ciudadanía, experta o no experta. Esto se conversó, los resultados de esta consulta se conversaron en la sesión, ahora sí, del Consejo de Salubridad General, el martes pasado, anteayer, y ayer, y esto fue, perdón, el lunes pasado, anteayer. Y esto, lo que ahora tiene un nuevo ciclo, los personas vocales del Consejo se lo han llevado a sus comunidades. Pongo un ejemplo, el rector Graue se lo ha llevado para discutirlo con el Instituto de Investigaciones Filosóficas, los colegios de bioética, todas las personas expertas en la comunidad universitaria que necesitan y es imprescindible que opinen, comenten, critiquen, enmienden, para que esta guía realmente surja de consenso. Pero insisto, hasta el momento esta guía no está formalizada. Sin embargo, sí declaro que es importantísimo tener guía porque es un elemento referencial precisamente para evitar que se tomen decisiones erráticas o arbitrarias y que dependan finalmente de criterios no formalizados que estén un poco sujetos a la perspectiva individual de cada persona, ya sea profesional de la salud o no, que está justamente coordinando la atención en cada localidad. Tenemos que tener un estándar fundamental
de bioética y obviamente la condición clínica de cada paciente se evalúa caso por caso en forma integral. Esa confusión que hubo de que solamente la edad era el único criterio, desde luego no está amparada en la realidad. No se pretende que un criterio único a rajatabla determine el destino de las personas. Esto requiere una evaluación muy dinámica, muy compleja y muy completa, considerando distintos aspectos de la vida de cada persona. Sí, porque la verdad es que generó muchísima polémica, como sabes, doctor, y incluso aquí en este programa lo estuvimos revisando con algunos especialistas de la UNAM y demás, y generó mucha polémica por esto, por cuáles son los criterios, cómo se va a definir en algo tan difícil y algo tan crítico como pueden ser esos momentos. Rápidamente, doctor, nos escuchan muchos doctores, doctoras, mucho personal de salud, y las preguntas que tienen que ver con lo que está sucediendo con el propio personal de salud, contagiados, no contagiados. Leo, por ejemplo, aquí la periodista Denise Merker dice: suspenden los servicios en el Hospital General de San Luis Río Colorado, Sonora. 32 médicos y enfermeras tienen COVID-19 y esto también está sucediendo en otros lugares. ¿Qué nos puede decir del personal de salud que está contagiado y si tiene incluso los datos del personal de salud que ya ha fallecido por COVID-19, doctor? Hasta el corte de ayer teníamos casi 2,000 miembros del personal de salud, 1970 y tantos, que habían sido contagiados de COVID. Muy desafortunadamente, 30 de ellos habían perdido la vida producto de la enfermedad. La enorme mayoría de estos 30 tenían alguna situación de salud que los hacía propensos a enfermarse, ya sea la edad, ya sea alguna enfermedad crónica. El personal de salud, y por eso siempre externamos nuestro enorme respeto, admiración y agradecimiento a quienes están en la primera línea de trabajo, porque son quienes están en el mayor riesgo de contagiarse, porque están viendo un paciente tras otro. Los equipos de protección personal no son infalibles, no son una garantía absoluta de que no habrá contagios ni para esta ni para cualquier otra enfermedad. Quiero también dejarlo claro, esto ocurre todos los días, no es tan visible porque ocurre en forma rutinaria para el riesgo laboral que enfrentan todos los trabajadores de la salud que están en el campo clínico. Entonces, aquí es muy importante porque los equipos de protección personal son tan útiles como estén correctamente utilizados. Y en no pocos casos, aquí no le puedo dar un número exacto, pero en no pocos casos, identificamos que el equipo de protección personal estaba disponible, pero fue utilizado en una forma inadecuada o inoportuna por el personal que estaba sujeto al riesgo. Entonces hemos insistido con elementos de capacitación, obviamente tenemos la guía de control de infecciones que la publicamos desde la primera semana de febrero, lleva ya muchas semanas ahí, y que en la medida en que esta guía se utilice en las comunidades locales y que cada directivo de hospitales se asegure de que su personal está correctamente entrenado y usa correctamente el equipo, se reduce, desafortunadamente no se elimina, pero se reduce sustancialmente el riesgo de contagios. En el mundo se han registrado más de 35,000 personas, personal de salud, que han sido infectadas por COVID, y este patrón se puede reducir el riesgo, pero insisto, desafortunadamente va a ser un escenario que seguiremos viendo en el mundo entero. Sí. Estos cierres temporales de unidades de salud sean convenientes, como ocurrió en el hospital de Monclova hace varias semanas, porque cuando hay un brote, formalmente un brote en una unidad médica, hay que hacer un proceso de descontaminación, que afortunadamente se puede hacer de manera expedita en 24 a 48 horas, pero se requiere interrumpir la transmisión y obviamente evaluar a todos los contactos de pacientes que tengan COVID para estar seguros que entran en un periodo de cuarentena y vigilancia, o bien que están ya sujetos a un menor riesgo porque usan correctamente los equipos de protección personal. Pero entonces, si se está entendiendo bien, doctor, cuando ha habido contagios algo es porque no se usa correctamente el equipo, es decir, sería de alguna manera responsabilidad de el que se contagia porque no usó bien el equipo, porque también hemos escuchado y hemos visto y hemos documentado en este programa muchos casos en donde no tienen el equipo suficiente o llegó tarde el equipo suficiente o no tenían claros los protocolos, porque pareciera que si no le estamos echando la culpa al que no usó bien el equipo. Qué bueno que lo menciona porque me da la oportunidad de dejar absolutamente claro que esa no es mi postura.
Si nos quedáramos con esa impresión, al término de su programa dirían, el doctor López-Gatell dijo que es culpa de los profesionales de la salud. No, yo no estoy culpando a nadie. Lo que estoy diciendo es que todos los elementos del sistema, que incluyen a las instituciones, a las directivas de las instituciones, a quienes proveen los equipos, a quienes los usan, todos tenemos que ser corresponsables de proteger a nuestro recurso humano más valioso en este momento, más heroico y más importante, que son los primeros respondedores quienes están en el campo clínico. Bueno, ahí está el posicionamiento claro. Ya se imaginará, doctor Hugo López-Gatell, la cantidad de preguntas, muchísima gente preguntando sobre los corporativos que no cierran, las empresas que no están cerrando. ¿Se prevé para los siguientes días sanciones mucho más graves o mucho más severas respecto a estos corporativos o empresas, doctor? Es correcto, los corporativos que se han negado a cerrar, aun cuando están perfectamente conscientes, y esto es claro en las disposiciones, que no tienen actividades esenciales, se han resistido por distintas razones, pero quizá la motivación fundamental es no perder las ganancias económicas que derivan de una empresa. Aunque nos parece que es, desde luego, legal y legítimo querer tener las ganancias, consideramos que es completamente desproporcionado poner en riesgo no solo a sus trabajadoras y trabajadores, sino a toda la población mexicana por el hecho de seguir contribuyendo a la transmisión, a los contagios y eventualmente a los casos graves y muertes. Entonces, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud hemos estado perfectamente coordinados para poder identificar estas empresas y en su momento poner en práctica los mecanismos de supervisión, inspección y próximamente sanción en la esfera laboral, que corresponde ahora a un tema de seguridad y salud en el trabajo, donde puede haber responsabilidades importantes. Tenemos varias empresas que son generadoras de enfermedad, generadoras de casos. Parte de la saturación que vemos en hospitales del IMSS, particularmente en la zona norte del país, donde se atienden a las trabajadoras y trabajadores de las maquiladoras, tiene que ver con eso. Los hospitales del IMSS atienden a trabajadores del sector privado y entonces obviamente se están saturando más aceleradamente que otros hospitales de la misma zona porque están recibiendo a personas que han sido contagiadas en la actividad laboral. Okay. Para ir cerrando, doctor, ¿cuántas pruebas se realizan al día en México hoy en día? Al día no le puedo decir la cifra porque esta varía, pero le puedo decir el número general. Hemos hecho más de 70,000 pruebas, las 50,000 casos prácticamente que tenemos todos los días reportados como estudiados, más esta otra elemento que comentábamos hace un rato que realizan laboratorios privados. Hay otra parte de las pruebas que se realizan en los gobiernos estatales o en los laboratorios privados estatales que también contribuyen a esta identificación de casos. Y aquí sí quisiera aprovechar para retomar lo que ha sido ampliamente conversado sobre cuántas pruebas debe hacer un país. Y ya hoy vi que se publica por parte de OCDE y otros organismos esta idea de pruebas por millón de habitantes. Yo quisiera que quien está planteando que hay un estándar de pruebas por millón de habitantes que hubiera una articulación más clara de su argumento para decir, uno, ¿cuáles son los elementos referenciales de ese posible estándar, que no conozco que exista, de cuál es el número de pruebas necesarias a realizarse? Y segundo y más importante, ¿cuál es la lógica que se busca en tener pruebas? Si las pruebas se realizan como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, y en esa insistencia que dice prueba, 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 ha dejado perfectamente claro que es para hacer exactamente lo que ha hecho México, que es el mecanismo de contención centrado en las personas, en donde se identifica casos sospechosos, se les hace la prueba, se ponen en aislamiento, se estudia sus contactos. Exactamente lo que México ha hecho desde el inicio, que otros países no lo hacen, y esto explica precisamente la desesperada insistencia de la Organización Mundial de la Salud a países que, distinto a México, no lo han realizado. En la medida en que la prueba resulta en un mecanismo de contención, la prueba es útil. En la medida en que la prueba no resulta en un mecanismo de contención, la prueba tiene solamente un carácter de referencial en términos estadísticos que se puede obtener por múltiples otros métodos contemporáneos de vigilancia epidemiológica. Finalmente, también que la población siga conociendo
que la prueba no es de utilidad clínica. Esto quiere decir, no necesita la persona médica que está atendiendo al paciente, no necesita conocer el resultado de positivo o negativo a COVID para tomar una decisión sobre el mejor manejo médico de la persona. Las decisiones son muy claras, se basan en la sospecha clínica y en el riesgo de complicaciones. Adulto mayor, mujer embarazada, personas con enfermedades crónicas, alto riesgo de complicarse, deben estar en una cuidadosa vigilancia médica, deben recibir atención temprana si empiezan a tener complicaciones pulmonares. Por lo contrario, el 80% de las personas que no están en esas condiciones tienen una enfermedad leve que se autolimita por efecto del sistema inmune. Pues sí, ya estaremos hablando seguramente en los próximos días y semanas de este tema, sobre todo entiendo lo que está diciendo, doctor, sobre la parte clínica, digamos, la importancia de las pruebas para la parte clínica, pero la importancia de las pruebas, por ejemplo, para reactivar la economía y ver quiénes sí pueden salir y quiénes no, ese es todo un debate que tendremos que dar seguramente en los próximos días y espero que podamos hacerlo nuevamente aquí en estos micrófonos. Gracias, doctor, por estos minutos. Gracias, aquí doctor. En Así las Cosas. Con mucho gusto, Gaby y Javier, que estén muy bien. Gracias por la oportunidad y con mucho gusto cuando me vuelvan a invitar estaré para discutir ese y otros aspectos. Gracias. Es el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.